Qué bueno que en esta noche podamos compartir juntos esta alegría de poder servir al Señor y ver su gracia y su poder a través de la oración. Amén. Por eso quiero en esta noche hablarte de algo tan importante que cada uno de nosotros tenemos que tener en alto, y es el poder de la oración. Realmente la mano de Dios se mueve a través de la oración. Y leyendo el libro de Myles Munroe, quiero compartirte una verdad que él dice. Dice, la verdadera pregunta no es si la oración es válida o no, sino más bien entendernos el arte de orar y conocemos cómo funciona. Comencemos hacia un viaje de la tierra de la duda, deshaciéndose del escepticismo y activando el más maravilloso poder que todo ser humano posee, el poder para influir en la tierra desde el cielo por medio de la oración. Amén. Y qué verdad, cuando entendemos que a través de la oración nuestras vidas tiene participación con el poder de Dios, que influimos en lo natural, porque la iglesia de Dios se está levantando. Usted y yo nos levantamos en oración. La oración no es simplemente una disciplina cristiana, ni un simple estilo de vida cristiano. Por el contrario, es la puerta de entrada a la presencia de Dios el Padre. Amén. Es la puerta de entrada. Es el lugar donde nosotros podemos ir y tener comunión directa con aquel que nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Es el camino que nos permite encontrarnos con Él y hacer realidad lo que enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos enseñó que verdaderamente podíamos venir a Él con seguridad y confianza porque Él oía la oración de sus hijos. Amén. Quiero en esta noche, voy a trabajar con otra versión, pero los textos se encuentran en Mateo 18:18. Yo voy a trabajar con la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y Mateo 18 dice así en esta versión: les digo la verdad, dijo Jesús, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Qué importante es que nosotros podamos comprender cuán en serio Dios toma la oración de sus hijos. Amén. Cuán en serio es que vos y yo podamos comenzar a tomar en cuenta que la palabra de Dios tiene poder y que esta palabra tiene poder importantísimo, porque todo aquello que pidamos en oración impacta en los cielos, toca el corazón de Dios y se ve reflejado en nuestro entorno. Dios está esperando oír la voz de sus hijos. Amén. Y cuando vamos a la dimensión espiritual, para impactar la dimensión física, necesitamos orar. Muchos de nosotros creemos que Dios opere y transforme y Él es el Dios de todo poder. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, deje de quejarse y comience a levantar oración para que Dios transforme la situación. Porque muchas veces lo único que hacemos es quejarnos del esposo, de la esposa, de los hijos, de la economía, de la situación, en vez de venir a la presencia de Dios para que lo físico sea transformado y cambiado por el poder de Dios. Dios nos dio un arma poderosa que es la oración. Y saben algo que es muy significante para la vida del creyente, algo que Dios nos entregó, que es la oración. Y cuando hacemos una mirada de la vida del cristiano, nos encontramos que muchos no oran. Muchos cristianos, por irónico que parezca, no le dan importancia a la vida de oración.
Pueden acostumbrarse a venir a la iglesia, toman el programa, van a las células, al encuentro, al reencuentro, desarrollan su vida, pueden leer la Biblia, pero cuando hablamos de la oración, el panorama cambia, porque a muchos creyentes les resulta pesado o les resulta aburrido orar. ¿Por qué pasa esto? Necesitamos comprender que es la llave, es la entrada a estar en la presencia de Dios. Que la oración que podemos hacer en fe delante de Él es aquella que puede cambiar la situación más difícil. ¿A qué se debe? A que verdaderamente no has valorado ni entendido, no hemos valorado y entendido el significado de orar y la conexión que nos genera en la dimensión espiritual. ¿Cuántos quieren ser cristianos victoriosos? ¿Saben? Para eso necesito tener una vida de oración. ¿Qué pasaría si en este momento el flujo de corriente dejara de venir? ¿Qué pasa? Nos quedamos a oscuras. Yo voy a tener que empezar a gritar porque ya no tendré micrófono. Esperar que ustedes no se asusten y estén en silencio para poder seguir el mensaje. La oración es el flujo de corriente de la vida del creyente. Y necesitamos entender que este flujo de poder está en nosotros porque Cristo nos entregó esta gracia de poder venir delante del Padre Celestial, donde Dios mueve su poder. Por eso 24 horas de oración. Muchos de ustedes se incomodaron, tuvieron que poner el despertador, venir a las 2, a las 4, a las 5. Y estuvieron aquí orando y clamando al Señor. ¿Por qué? ¿Es simplemente una locura? No. Es que queremos que el poder de Dios impacte sobre las vidas de las personas. Queremos que lo físico que está mal sea acomodado por el poder de Dios. Queremos que Dios opere sobre la vida de cada persona que en fe se levanta diciendo: yo sé que Dios puede hacer algo. ¿Qué certeza tenemos de ser oídos? Este cuestionamiento lo responde un evangelista, Rick Howard, y dice que él recuerda a un joven cristiano que le preguntó: ¿cómo conoce usted la voz de Dios? Entonces el evangelista le responde: ¿puedes diferenciar la voz de tu madre entre muchas otras? Y el interlocutor respondió: sí, desde luego. Entonces el evangelista le dijo: bien, es exactamente así como conozco la voz de Dios, porque he aprendido a identificar su voz así como tú podrías identificar la voz de tu madre. ¿Saben? Muchas veces la vida del cristiano no puede identificar la voz de Dios porque no está acostumbrado a orar. Porque no hemos desestimado el poder de la oración y no le damos el tiempo. Y yo no le digo que usted no ore rapidito, usted seguramente ora. Y esas oraciones flechas que le manda: Señor, ayúdame en este día, dame fuerzas, Señor, dame un buen descanso, te doy gracias por los alimentos. Pero Jesús dijo: tú entra a tu cuarto y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Habla de intimidad, habla de tiempo, habla de venir a un encuentro con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando hacemos invasión del amor de Dios? No, es un encuentro todos los días. Es un encuentro donde puedo experimentar su presencia, oír su voz, su guía, su dirección.
Y Dios creó al hombre y desde el Génesis lo vemos dándole la autoridad sobre los animales, sobre las plantas. Él le dio dominio sobre las cosas, sobre este mundo físico. Porque entonces cuando nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios opera con poder, aún en lo físico. Mediante nuestra oración, lo imposible, ¿saben qué? Se torna posible. ¿Usted lo cree? Es necesario. Sí, dale un aplauso al Señor. Es necesario que podamos tomar conciencia de esta verdad. Podamos tomar conciencia del poder que tiene la oración. Es dinamita que puede hacer operar sobre la vida de cada individuo. Si nos volvemos a Dios, Él nos escucha. Amén. Es tan importante que pueda comprender esto, porque cuando lo entiendo, muchas veces quiebro la duda, quiebro el temor. Si será posible que Dios atienda mi oración, si Él me oye. Y esto hace que muchas veces el cristiano deje de orar. Pero es bueno recordar que el pecado y nuestro distanciamiento del Señor levanta una barrera enorme en nuestras oraciones. Por eso es tan importante que usted y yo podamos vivir en santidad. Es tan importante que nosotros cada día podamos apartar nuestras vidas para honrarle a Él. Porque si no, se levanta una pared que impide, tiene una barrera para que nuestras oraciones sean contestadas. Es necesario eliminar toda brecha de nuestras vidas que nos impide poder recibir la gracia de Dios. Porque la Biblia nos cuenta que cuando el pueblo de Israel se levantó por la calamitosa situación que estaba viviendo, Dios le dejó claro que era necesario a veces pasar por momentos difíciles, por malos caminos, pero la diferencia lo hacía algo, y este algo es muy importante que suceda en nuestras vidas. Hoy oíamos el versículo de 2 Crónicas 7:14 al comenzar esta reunión. Y voy a leer desde el 13 al 15 en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. 2 Crónicas 7, del 13 al 15. Y dice, puede ser que a veces, le está hablando Dios a su pueblo, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o manden langostas para que devoren las cosechas, o envíen plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que eleven en este lugar. Qué importante es que nosotros tomemos en cuenta que toda circunstancia Dios quiere operar en nosotros, pero Él está esperando que vos y yo podamos tener esta actitud de humillarnos ante Él, porque hay circunstancias que a veces son difíciles, que no vamos a poder evitar. Pero sin embargo, en el medio del desierto, cuando tú clamas al Señor y pareciera que nada está ocurriendo, Dios está al control. Amén. Y en ese tiempo, Dios está operando en ti y en mí para que veamos si hay cosas ocultas, si hay pecados en nuestras vidas, para que podamos buscarle a Él. Nuestro Padre dice que cambiará las circunstancias en respuesta a nuestro clamor. Amén. Él quiere que levantes tu voz. Arrepiéntete, apártate del pecado y vuelve
la mirada a Dios. Estos tres elementos son claves para nuestras vidas: arrepentirse, apartarse del pecado y volver la mirada a Dios. Amén. Entonces, cuando esto sucede, los milagros van a suceder. Amén. Dale un aplauso al que vive. En segundo lugar, necesitamos orar en toda circunstancia. Dios es Dios siempre, es nuestro Padre y se preocupa por nuestras necesidades. No es algo casual, no es algo que de vez en cuando Dios presta atención a sus hijos. Dios está atento a nosotros y necesitamos buscar a nuestro Padre en todas las circunstancias, en cada momento de nuestras vidas, sea en los buenos momentos o en los malos momentos. No solamente en los momentos de crisis, porque dice Efesios 6, 17 y 18, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Nuestra vida de oración necesita tener una nueva dimensión. Y en esto necesito que vos reflexiones. Han pasado quizás años dentro de la casa del Señor. Hace muchos años que ya le conoces. Y quizás todavía tenés el mismo tiempo y estilo de oración que cuando comenzaste. No has crecido. Y esto está hablando de que no hemos comprendido la llave ni la dimensión que tiene el poder de la oración. Es tan importante que nuestra dinámica de oración comience a cambiar para buscar al Señor en todas las circunstancias. Amén. En tercer lugar, es necesario persistir en la oración. Solo quienes perseveran llegan a la meta. Si no perseveras, no vas a llegar a la meta. Es importante ir adelante. Y el centro del asunto en la oración es la perseverancia. La perseverancia es la que marca la diferencia en la vida de muchas personas. Porque muchas veces sí estamos dispuestos a orar y a tener tiempo cuando estamos en las malas. ¿No es así? Sí. Lamentablemente es así. Pero la misma potencia que le pones cuando estás pasando por pruebas y dificultades es la misma potencia que le tendrías que poner cuando estás en las buenas, cuando estás disfrutando de lo que Dios te da, de lo que Dios está abriendo. ¿Por qué tenemos que tener esta misma potencia? La Biblia dice en Efesios 6, 18, al finalizar el versículo, manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Manténganse. Porque muchas veces desistimos. Y si estamos pidiendo la intervención de Dios, si deseamos que lo imposible se haga posible, debemos de perseverar y permanecer y no darnos por vencidos fácilmente. Amén. Hemos orado 24 horas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir orando para que el 26, cuando tenemos el cierre, el poder de Dios, los milagros de Dios desciendan. Amén. Para que Dios esté operando en este tiempo que usted estuvo orando y empezar a ver el poder de Dios operando en las vidas. Porque Dios ya se está moviendo. Amén. Es importante que entendamos que tengo que persistir en la oración. El pueblo de Dios se levantó en oración. Y desde el 2000 se formó lo que llamamos Argentina Oramos por Vos. Amén. Somos partícipes de este movimiento. Y oramos. Y hubo un cambio. ¿Y ahora qué? Tengo que seguir orando.
tengo que seguir clamando al Señor. Tengo que seguir pidiendo. No importa tu ideología política, tienes que unirte al cielo, a lo que Dios te manda. Porque cuando me uno a la voluntad del Padre, el poder de Dios transforma las cosas. Amén. En cuarto lugar, tengo que tener la certeza de que Dios hará algo grande. Cuando oramos, siempre lo hacemos por algo grande. Fíjense, si usted pide por su salud, y especialmente si el médico le dijo que por ahí no tiene otra cosa que hacer la medicina, usted ora con toda la fe, porque sabe que Dios es el único que puede dar una respuesta. Cuando oramos por los matrimonios, cuando están en crisis, sabemos que solamente Dios puede obrar. Cuando oras por un hijo que está en problemas, siempre estamos orando por algo grande y Dios responde a lo grande. Él es un Dios de milagros. Amén. Él es un Dios de milagros. Él sigue operando con poder desde los siglos y hasta los siglos. La palabra de Dios afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que esa es la verdad. ¿Cómo comenzamos a cambiar estas circunstancias? A partir de la oración. Y Jesús lo dice así en Mateo 16, 19. Y miren lo que le dice a sus hijos y en este caso a la iglesia. Y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Así que cuando doblamos las rodillas en oración, comienza a manifestarse el poder de Dios. Él nos oye y atiende a nuestro clamor. No batallamos con nuestras fuerzas, sino que libramos grandes guerras a través del poder de la oración. Porque no es por tus fuerzas, no es por tu poder, es el poder de Dios actuando en las circunstancias y en la vida. Amén. Dios atiende lo que piden a aquellos que confían plenamente en Él. Porque esta es otra de las cosas. El poder de la oración tiene que ver con tu fe. Tiene que ver con que lo que vos estás declarando y orando y diciendo en la presencia de Dios, vos mismo lo creas. Porque muchas veces oramos y el pastor me dice, yo que tengo que orar. Pero ni siquiera yo creo que esto puede pasar. Y no sirve. Porque Dios espera que vos tengas la certeza y la convicción de que Él va a poner su mano de poder. Amén. Él libera entonces los milagros donde comenzamos a clamar de esta manera, donde verdaderamente le permitimos a Él obrar con poder, donde verdaderamente Él opera sobrenaturalmente. Y en quinto lugar, el poder de la oración intercesora. Si oramos y los milagros ocurren, es porque nos estamos poniendo en la brecha. Ya no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por el otro. Estoy pidiendo por mi ciudad. Estoy pidiendo por cada barrio. Estoy pidiendo por estos miles que dijeron, creemos que Dios puede obrar en nuestra vida. Cada creyente se puede poner en la brecha como intercesor. Por eso es tan importante lo que Jesús enseñó en el principio de la multitud. Dice Mateo 18, 19 y 20. También les dijo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Es tiempo, queridos, de reevaluar nuestra vida de oración. Es tiempo de darnos cuenta que no tiene que ser simplemente una disciplina o una conducta cristiana,
sino que tiene que dar el valor que es real. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios, para que Él pueda guiar tu vida, Él pueda guiar tus pasos, Él pueda operar en esta sociedad que tanto lo necesita y aún más en nuestro país. Amén. ¿Qué lugar ocupa la oración? Si verdad sacamos tiempo para evaluar, es necesario que evaluemos cuánto tiempo tenemos para charlar con nuestro Padre Celestial. Es tiempo de orar si deseamos impactar al mundo. Es tiempo de orar si deseamos que la Argentina salga adelante. Es tiempo de orar si queremos ver los milagros del Señor, para que el mundo físico, desde la dimensión espiritual, sea operada a través de la oración. Miles Monroe decía, la oración no es una opción para la humanidad, sino una necesidad. Si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales. Es de suma importancia que tomemos responsabilidad por la tierra y que determinemos lo que ocurre aquí por medio de nuestra vida de oración. ¿Cuántos quieren que las situaciones cambien? ¿Cuántos quieren que nuestro país salga adelante? Es tiempo de que su pueblo, vos, yo, tomemos conciencia que la oración va a operar en este mundo físico. La intervención en el mundo espiritual tiene poder sobre lo natural. Eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando tenemos presente esto, entonces comenzaremos a tener una vida de oración distinta, porque haremos que las cosas ocurran en una dimensión en la cual tomamos autoridad, la autoridad que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Podemos lograr que lo imposible se haga posible por el poder de la oración. La dimensión, ¿saben de esto? Está en nuestras manos. Está en cada uno de nosotros que tomemos la responsabilidad de levantar nuestras voces al Señor. Hoy es hora, hoy es el momento para decir, Señor, yo quiero vivir una vida de oración que cambie el mundo físico por el poder tuyo. Un mundo que sea controlado por el Espíritu de Dios, porque los hijos del reino están clamando y están orando y están moviéndose para que Dios mueva su mano de poder. Amén. Pero es tu responsabilidad y la mía. Que cada uno de nosotros podamos analizar nuestra vida de oración y decir, Señor, yo quiero que lo imposible se haga posible en mi vida, pero también en esta sociedad que tanto te necesita. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar diciendo, Señor, verdaderamente queremos en esta noche comprometernos a cambiar nuestra vida de oración. Que seas tú, Señor, el que mueva su mano de poder. Allí donde estás. Este es un compromiso personal. Yo no voy a ir a tu casa a ponerme a orar con vos, ni a mirar si estás orando o no. Sos vos y del Señor. Vos sabés cómo está tu vida de oración. Y este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, damos gracias por el poder que has puesto en cada uno de nosotros al orar. Gracias porque nos has abierto la puerta para ir a tu presencia y declarar tu gracia. Y Señor, danos la autoridad en lo espiritual sobre lo físico. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú transformes nuestra vida de oración.
que tú seas aquel que nos impulses, que despiertes en nosotros esta gracia para que tu poder fluya a través de nuestras vidas. Y a ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento.